Yo quisiera quedarme un poco en los farandulescos, las divas y qué sé yo. Ahora tenemos que volver a la realidad, a la triste realidad. Y para eso está convocado nuestro querido Martín. Vamos a hablar un poco de economía. La semana pasada hizo mucho ruido y sigue haciéndolo el conflicto que se desató en FATE, que dejó a 920 laburantes sin trabajo. Y todo esto, de hecho, se habló incluso en el programa de Mirta Legrand el fin de semana. Con motivo de esto, traje un informe que elaboramos desde CEPA sobre la conflictividad laboral en los tiempos de Milei. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que nosotros venimos diciendo acá es el programa económico de Milei genera conflictos laborales. No es la ley, no es el sistema regulatorio, no es que hay que cambiar la normativa para que se contrate más o para que sea más fácil despedir. Lo que provoca conflictos laborales en el tiempo de Milei es el programa económico de Milei. Entonces traje una serie de gráficos que muestran el incremento, el aumento de la conflictividad laboral en los 2 años de gestión de Milei. Primera cuestión importante: cantidad de casos relevados de conflictividad laboral. ¿Qué significa conflictividad laboral? Empresas en las cuales, por algún motivo, hay trabajadores que están reclamando algo concreto, ¿sí? Entonces, en esa primera lectura lo que hay que decir es que se registraron al menos 717 casos, desde enero del 2024, primer mes entero del gobierno de Milei, hasta febrero, hasta el 5 de febrero, que es donde va el informe. ¿Conflictividad te referís, digamos, a algo más colectivo, digamos? Sí. No que un trabajador tenga un conflicto con el empresario que lo emplea. Exactamente. Digamos, sino como algo más colectivo. Paro, huelga, protesta, bloqueo de locales. Eso es conflictividad laboral. Esto tiene que ver, insisto, con demandas colectivas, grupales, en algunos casos de grupos más grandes, 900 empleados en el caso de FATE, o pequeñas y medianas empresas con menor cantidad de laburantes. Pero lo interesante es mirar, a partir de este informe, cómo se distribuye esa conflictividad en términos sectoriales, ¿sí? Dicho de manera muy simple, ¿en qué lugares de la economía argentina hay más conflicto laboral? Bien. Para ver si podemos trazar un paralelismo entre esos sectores y el programa económico de Milei. Y primer gráfico que tenemos es bastante elocuente, ¿sí? Para sorpresa de nadie. Para nadie. De cada 10 conflictos laborales que tuvo la Argentina de Milei, más de 6 se dieron en empresas vinculadas con la industria. ¿Por qué? Porque la industria es el sector más golpeado por la política económica de Milei, ¿sí? Por supuesto. Veíamos un poco en las últimas semanas el dato de capacidad utilizada en la industria en torno al 50%, con algunos sectores operando en torno al 30%. El caso del neumático es uno. El segundo sector con mayor conflictividad laboral es el de servicios. Claro, y acá aparecen un montón de empresas vinculadas con servicios que ven perjudicados o ven empeorada su dinámica diaria en el último tiempo. Por ejemplo, el caso de Galeno, ¿sí? Hace horas también surgió que la RT de Galeno fue suspendida por el gobierno nacional, y esto dejó a 400 familias, 400 laburantes de Galeno sin trabajo. Fue suspendida por el gobierno. El gobierno suspendió Galeno por incumplimientos, por falta de cumplimiento con normativa vigente, pero efectivamente lo que pasa es que Galeno, que es una empresa de salud, que además tiene su rama de ART, bueno, tiene la particularidad de 400 trabajadores que se quedan en la calle por esta decisión. Luego, el sector primario, y esto es todo lo que tiene que ver con agricultura, ubicó el 9% de la conflictividad laboral, comercio el 8,2%, construcción 3,3%. Acá hay algo interesante, o más que interesante, llamativo, que es que construcción, que es un sector muy golpeado en términos de pérdida de puestos de trabajo, es un sector mucho más, si quieren, fragmentado. Sí, atomizado. Muy atomizado, no generó una demanda, un movimiento tan fuerte de conflictividad laboral como sí ocurre en el caso de... Y además es un sector donde también sigue, más allá de, digamos, del gremio que puede llegar a ser fuerte, hay un cierto nivel de informalidad, sí, ¿no? Entonces eso, digamos, no computa como, digamos, un conflicto laboral. Sí, y porque aparte la propia dinámica de contratación del área de construcción es una dinámica muy parcial o acotada en términos de tiempo. Segundo gráfico que tenemos para compartir tiene que ver con el motivo, ¿sí? ¿Por qué se dio la conflictividad laboral? Y acá, otra vez, 6 de cada 10 conflictos tuvieron que ver con despidos, ¿sí? Despidos que venimos, insisto, relatando por lo menos desde hace 2 años con mucha claridad. Todo el tiempo, empresas que cierran, más chicas, más grandes, vinculadas con producción de alimentos, con producción de insumos para la industria, insumos difundidos, un montón de ramas de la industria que están siendo como golpeadas fuertemente por la política de Milei. Despiden personal y esto genera conflictos, obviamente, con los trabajadores que se quedan en la calle. Ahora, el segundo motivo
no es solamente despidos, porque despidos hay en empresas que siguen funcionando también. El segundo motivo es el cierre, y acá tenemos que 12% de los conflictos involucran a trabajadores que protestan porque las empresas en las que trabajan cierran, ¿sí? Después hay suspensiones, 10%, crisis, ¿sí? Procedimiento de crisis en algunas empresas. El resto son mucho menores, ¿sí? Retiros voluntarios, riesgo de cierre, pero mayoritariamente tiene que ver o bien con despidos en empresas que todavía siguen funcionando, o bien directamente con cierres de empresas que dejan mucha gente en la calle. Tercer gráfico que también me parece interesante plantear porque es reflejo del programa económico de Milei. El tipo de empresa, ¿sí? Define también la forma económica que este gobierno lleva adelante. Casi 4 de cada 10 conflictos se dieron en pequeñas y medianas empresas. Y entonces acá habría que decir, bueno, no solo la ley de flexibilización laboral no va a beneficiar a las pequeñas y medianas, sino que además son las principales perjudicadas por este programa económico. Ahora, el segundo eslabón, la segunda parte de este gráfico muestra conglomerados extranjeros. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver. Que el gobierno de Milei le pega tanto a las pequeñas y medianas empresas que producen bienes para consumo interno o incluso en algunos casos para exportación, pero también en conglomerados internacionales. Piensen en empresas multinacionales radicadas en la Argentina. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Whirlpool, ¿sí? Sí. Empresas radicadas en la Argentina que fabrican bienes que dejan de fabricarse en nuestro país. ¿Por qué? Porque no conviene fabricarlos y empiezan a importarlos de sus casas matrices. Bueno, esto genera despidos y por ende conflictividad laboral. Entonces ya no es solamente por el efecto en pequeñas y medianas, sino también por el efecto propio de la política económica de Milei que genera eso. Es un montón 27.3, ¿eh? O sea, casi tres de estos conflictos pertenecen a los, digamos, están relacionados con estas multinacionales, con los conglomerados extranjeros. Exactamente. Es mucho. Y si le agregás la tercera barrita, que es la de empresas grandes, ¿sí? Pequeñas y medianas, conglomerados internacionales, grandes empresas, tenés prácticamente la totalidad de los conflictos. Te quedan muy pocos por fuera. Claro. ¿Sí? Insisto, no es una dinámica de conflictividad asociada con algún cambio en estrategia productiva. ¿No? Claro. La Argentina dejó de ser un país primarizado, entonces los sectores vinculados con productos primarios protestan, ¿no? Le pega a toda la economía en general, y ahora vamos a ver cómo esa dinámica repercute sobre todo en empresas de capital nacional, que es la placa que sigue. 7 de cada 10 de los conflictos se dieron en empresas de capital nacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay un proceso de destrucción del aparato productivo de características nacionales. La entrada de importaciones hace que quienes no pueden competir quiebren, que las empresas internacionales que ya están radicadas en la Argentina amolden su producción a la importación, pero sobre todo le pega a la producción nacional. Y el último gráfico me parece también bastante elocuente, es un mapa, en realidad. Muestra en un mapa de color dónde se radican los principales focos de conflictividad en nuestro país. Vemos Santa Fe, Buenos Aires. Santa Fe, Buenos Aires, todo el sector productivo, Córdoba, digamos, sí. ¿sí? El sector productivo de la Argentina. Industrial. Los cordones industriales de nuestro país están radicados en esas provincias, y esto hace que la conflictividad laboral obviamente aumente. ¿Por qué? Porque son los lugares en los cuales la industria pierde terreno, pierde capacidad para responder al programa económico del gobierno nacional, y el resultado es que aumenta la conflictividad justamente donde mayor demanda de empleo hay. A veces decimos, ¿hay sectores que están recuperando económicamente? Sí, Neuquén con Vaca Muerta, por ejemplo, es un ejemplo. Es un claro ejemplo de recuperación económica. ¿Alcanza con Vaca Muerta y la recuperación de ese rubro de la economía para compensar el resto? De ninguna manera. No solo porque económicamente no alcanza, sino porque materialmente no te permite recomponer ni la cantidad de empresas, ni mucho menos la cantidad de trabajadores que está destruyendo la otra pata del aparato del gobierno nacional, que es romper el mercado interno. Hay una nueva narrativa que apareció este fin de semana, y mira, se la iba a pasar a Mica como burrada, porque estaba protagonizada también por Cristina Pérez y otro de sus adláteres de sus periodistas ahí. Entonces, que lo que ellos querían explicar, a propósito de lo que estás diciendo, es que si bien es cierto lo que vos estás diciendo, Martín, que no genera tantos puestos de trabajo, toda la economía extractivista, si se quiere, hay todo un ecosistema que se arma alrededor. Y hablaban de, por ejemplo, una empresa de catering que tenía una empresa, imagínate esto, una empresa de catering que tenía 10.000 empleados. Entonces, imagínate todo lo que hay alrededor de estas
empresas Delirio. y de, digamos, de esta economía extractivista si tenés una empresa de catering que tiene 10.000 trabajadores. Lo tremendo aparte del recorte ese, lo vi, es que el que está dando el caso habla de una empresa de catering como y hace como, no me acuerdo qué nombre es. No existe en la Argentina una empresa de catering que tenga 10.000 laburantes. Acordate, Estamos hablando de FATE, que acaba de dejar afuera a 1.000 personas. FATE, que es una gran empresa. Imagínate. Claro, sí, 900 y pico. O sea. Una empresa de catering de 10.000 personas, pero se piensan que somos estúpidos. Pero es que aparte de empresas que tienen presencia en todo el país, tienen más o menos ese volumen de laburantes. Nadie lo dice, ni la persona que está viendo lo cree, porque pero ¿cómo la vas gente a creer? en su Pero es que tele. si tenés que pensar 2 segundos para. No, en pero serio. bueno, perdón, voy a subestimar, pero es que la gente que lo ve lo cree. Alcanza con no dar un ¿Por qué solo no? dato. Sí. Alcanza con no dar datos. Es decir, hay una empresa de catering que es reconocida, pero que prefiere no dar el nombre, Sí. y ya está, y con eso les alcanza. Bueno, muchísimas gracias, Martín Epstein. Casi ya en el final, pero tiene un ratito acá su presencia, Mica López Alonso, en el día en el que ya está volviendo Gera de Lelisi, ya lo veo por ahí. Así que atención, porque esto, nepotismo absoluto, a partir de esta semana, los de Lelisi al poder. Ay, mal.